Hola, soy el doctor Lorenzo Díaz Salazar. Muchas gracias al comité organizador por invitarme a este primer Congreso Internacional Virtual en Medicina Interna. Voy a hablarles sobre la visita médica, leer el libro humano frente a frente. Vamos a ver el desarrollo de esta conferencia, espero sea de su agrado y que puedan sacar provecho para ponerlo en práctica con sus pacientes. Fíjense bien, así aprendimos muchos de nosotros. Estas son las figuras que venían en el libro de Suros. Muchas de estas figuras tienen este color, no se logra ver muy bien el rostro del paciente. Acá se está haciendo percusión en resorte, percusión dígito digital, y aquí se está haciendo percusión en la fascia dorsal, con la fascia dorsal de la mano. Aquí se está haciendo una maniobra de elasticidad pulmonar. Aquí se está haciendo una palpación superficial y profunda. Teníamos que leer todas estas técnicas exploratorias y tratar de simular lo que mirábamos en la figura para poder aprender. Luego de esto, en la clase de semiología debíamos ir y tratar de poner en práctica lo que vimos en el libro, lo que aprendimos a través de las figuras, ir y colocarlo en la práctica frente ya a nuestros pacientes. ¿Por qué este tema está tomando relevancia? Por lo del COVID, porque estamos utilizando la educación virtual como una de las herramientas para preparar a nuestros médicos en esta nueva época, en esta época inédita para el mundo, donde todos estamos haciendo cosas diferentes a las que estábamos acostumbrados a hacer. Fíjense bien, esta es una técnica auscultatoria donde el doctor trataba de auscultar el vértice del pulmón. También había una gráfica donde se colocaban el estetoscopio, el diafragma del estetoscopio, y tratábamos de escuchar si había bronquitis. La imagen menciona que este iba a ser un ruido normal, a auscultar un ruido normal. Si escuchábamos este tipo de variante, podíamos decir que tenía bronquitis. Si escuchábamos este tipo de variante, podíamos escuchar que tenía algo obstructivo o destructivo como el enfisema. Entonces, ¿cómo aprendíamos? ¿Cómo aprendíamos de ese libro? Estábamos viendo solo la figura exacta en una vista donde vemos al doctor tras la espalda del paciente. Imaginamos que su oído está ahí cerca del vértice del pulmón, ¿verdad? Luego una gráfica nos mostraba y nos decía, miren, así se va a escuchar, pero si ustedes ven, esto es algo gráfico, no es un sonido. Pero así aprendíamos a reconocer los ruidos normales y algunas alteraciones dentro de los pulmones. Entonces, pensé, puchica, voy a ver cómo ha evolucionado las técnicas ocultatorias y todo el libro de Suros. Me encontré que sí ha evolucionado muchísimo. Le cambiaron toda la tapa. La semiología sigue siendo técnica exploratoria, pero sigue siendo casi las mismas figuras y las mismas gráficas de antes, nada más que ahora cuesta $179 en Amazon. Entonces la evolución de este libro en imágenes ha sido muy poca, pero así se formó una gran cantidad de médicos exitosos, médicos que ayudaron a sus pacientes y que fueron héroes y que siguen siendo héroes de cada uno de sus pacientes. Vi que los teléfonos han evolucionado de estos teléfonos a estos. Entonces el mundo está evolucionando, ¿saben? Cada vez hay nuevas tecnologías, cada vez hay nuevas técnicas, cada vez hay nuevos recursos para aprender, pero resulta que la evolución en las aulas de clase sigue siendo casi la misma, el mismo formato. Alumnos sentados esperando a un maestro que está al frente para que les dé la charla y los estimule a participar. Y ahora en Zoom, un maestro frente a las cámaras apagadas de todos sus alumnos,
Entonces, fíjense cómo ha evolucionado todo. Muchas veces teníamos que ver las rayos X sin un negatoscopio, sino con un ventanoscopio para ver algunas de las cosas. Teníamos que acercar nuestra vista para poder ver algunos detalles en las radiografías. Y ahora, con el movimiento de nuestros dedos, podemos acercar en una tablet o en una pantalla cada uno de los estudios radiográficos que se le hace al paciente. ¿Quién encontró mejores cosas? No, no lo sabemos porque probablemente este médico estaba entrenado en otro tiempo, sus destrezas fueron perfeccionadas en poder identificar a través de colocar en la ventana o colocar en el negatoscopio las rayos X. Decidía hacer la técnica de ver más cerca la radiografía para poder encontrar. Y los médicos en este tiempo estamos usando este tipo de tabletas, de dispositivos para poder acercar nuestra información y leer los estudios. ¿Quién lo hizo mejor? No lo puedo decir. Sé que son realidades y momentos diferentes, pero que cada uno de ellos utilizó lo que tenía a la mano para poder ayudar a una persona y tratar de ayudarla con lo mejor que se tenía en ese tiempo disponible. Fíjense ahora, un médico escribiendo en su libreta, platicando con la paciente, haciendo probablemente una anamnesis, pero tomando nota, tratando de que ninguno de los detalles de los que él necesita para hacer un adecuado diagnóstico clínico quede por fuera, hace sus anotaciones. Sí, al otro lado, el otro médico un poco más joven con una tablet señalando, tocando algunos ítems, rellenando algunos formularios, mostrándole algunas imágenes a la paciente, explicándole cuál es el examen que se va a hacer, utilizando las imágenes de internet para que pueda la paciente entender qué es lo que se está haciendo. ¿Cuál de los dos médicos lo está haciendo mejor? Volvemos a lo mismo. Médicos en diferentes situaciones, médicos en diferentes circunstancias. Si se recuerdan, en algunos de nuestros países estudiábamos en los cadáveres, nos parecía lo mejor que habíamos visto hasta ese tiempo, estábamos viendo el cuerpo humano, pero generalmente eran cadáveres ya quemados por la formalina en que estaban. Teníamos que imaginarnos lo que el instructor o el médico a cargo nos decía, sí, ese es el nervio, esa es la vena, pero todo parecía igual. Teníamos que estar grupos de 10 o más sobre un cadáver, cada uno viendo lo que podía, disecando lo que creía que estaba correcto, pero todos aprobamos anatomía, todos aprobamos histología, todos aprobamos neurología. Entonces, neuroanatomía. Así, ese es en algunos países actualmente, continúan siendo los cadáveres, continúan los alumnos disecando lo que probablemente creen que es la estructura que se les dice que es. Miren, algunas universidades ahora que están con herramientas de simulación, tienen monitores para simular frecuencias cardíacas y ritmos, tienen pantallas gigantes del tamaño de una mesa de anfiteatro para poder estar viendo estructuras como los músculos. Hay simulación de partos en los cuales el producto sale de la madre y, claro, probablemente no experimentan el calor del líquido amniótico o el ser manchados con la sangre en el parto, pero están realizando las técnicas de cómo movilizar la cabeza del niño. Aquí en la computadora se están simulando ritmos cardíacos, sonidos pulmonares, para que el estudiante pueda escuchar las diferentes alternativas que va a escuchar en las diferentes enfermedades. Acá se está probando la ventilación con mascarilla de ambú y se está viendo si el paciente está respirando bien o no. Las imágenes de antes, las imágenes de ahora, cualquiera podría decir que unas son reales, otras son irreales. Si yo tengo un cadáver en el que me dicen que una estructura es, debo creerle a mi maestro que es y luego ir viendo otras estructuras que sean parecidas en otros cuerpos para decir que aprendí. Y acá
probablemente las estructuras del cuerpo que están aprendiendo estas alumnas, probablemente sean simuladas, sí, pero probablemente tienen más colores y diferencias. Unos van a decir en la vida real no tienen color, otros van a decir, bueno, pero ese color ya está modificado en los cadáveres, ya está quemado por la formalina. Entonces, las herramientas nunca fueron perfectas, ni antes ni ahora, pero son las herramientas que tenemos para poder ser mejores médicos. Entonces, ¿cómo leemos al humano en verdad? ¿Cómo leemos al paciente? Sí, fuimos entrenados en condiciones simuladas. Es como el roll and play. Si ustedes se fijan, por ejemplo, aquí se hacían operaciones, pero si se fijan, muchos están posando para las cámaras, otros están tratando de ver algo, otros no están viendo nada, el paciente está ahí con su abdomen abierto. Entonces el artista simuló eso. Fíjense acá, la persona que está ocultando es la única que escuchaba. Este que está aquí cerca probablemente lo que está viendo es exactamente dónde coloca la oreja el médico. Estos de acá adelante probablemente están viendo la imagen de la señora y qué es lo que está haciendo. Ya estos de aquí atrás probablemente ya no miran nada. Este ya ni siquiera está viendo porque lo tapa uno que es más alto de él. Entonces son alternativas de aprendizaje en las cuales teníamos alguna limitación y aún ahora hay limitación con las herramientas actuales. Pero ¿quién de ellos escuchó lo que el maestro escuchó? Ninguno. Ahora son maniquí, pero antes se usaban modelos humanos. Está el maestro señalando una estructura, los demás, algunos están poniendo atención, este ya no está viendo para nada. Entonces, siempre hay alumnos atentos a aprender, siempre hay unos que su mente se divaga, los maestros señalan una estructura y nosotros creemos lo que nuestro maestro nos enseña para luego comprobarlo o hacernos maestros y poder enseñarles a otros. Así eran los dibujos que nos presentaban en los libros antiguos de las estructuras dentro del cuerpo, los dibujos de Leonardo da Vinci, donde empezaban a ser más gráficos, las imágenes que ahora están utilizando de los músculos y de las estructuras humanas. Entonces, esto fue una modernidad en su tiempo, esto fue mucho más moderno en su tiempo y esto es lo que tenemos actualmente. Algunos seguimos usando lámparas para ver al paciente de cerca, otros sonreímos con el paciente, otros nos despedimos amablemente a través del Skype o del Zoom de nuestros pacientes. ¿Quién de ellos lo está haciendo mal? ¿O quién de ellos lo está haciendo mejor que el otro? Todos están teniendo experiencias diferentes con los pacientes, porque es inédito lo que está pasando en este momento. No podemos estar juntos, no podemos estar cerca, pero los médicos no podemos dejar de aprender. Los médicos debemos seguir interactuando con nuestros pacientes de la manera que nos permita la situación actual o pasada. Siempre interactuábamos de alguna manera con nuestros pacientes, leíamos sus expresiones, escuchamos sus dolencias, sentimos a través de la imaginación lo que nos están diciendo, tenemos empatía con ellos, nos ponemos a su disposición, escuchamos lo que nos tengan que decir, vemos lo que nos tengan que enseñar. ¿Cómo lo hacemos ahora? Probablemente diferente a lo que se hacía antes, pero probablemente también es muy parecido, porque eran situaciones simuladas al principio para aprender. Por ejemplo, acá es un paciente cercano que el paciente le está diciendo, es un doctor cercano donde el paciente le está diciendo tengo un problema de cabeza. Estas son situaciones que se pueden simular en el roll and play, donde es una dramatización, donde una persona cuenta lo que le está diciendo y están frente a un público. Acá se está tomando nota al pie de la cama de la paciente con más calma. Acá se está simulando cómo se puede auscultar los diferentes puntos auscultatorios. Si ustedes ven el movimiento que está haciendo el doctor, son puntos auscultatorios del pecho, pero no lo está haciendo en el pecho. Quiero que miren esta imagen para que Michael Jordan pudiese hacer esta icónica jugada.
estas dos icónicas jugadas, tuvo que entrenar muchísimo tiempo, tuvo que simular y estar sometido a un entrenamiento riguroso para poder hacer lo que hacía Michael Jordan. Michael Jordan decía de que el entrenamiento no era entrenamiento, sino que era parte de la vida real. Siempre entrenaba para ganar, siempre entrenaba para ser el mejor. Por eso quedó en la historia del baloncesto. Entonces, Michael Jordan se sometía a situaciones irreales y situaciones donde no eran partidos reales, pero los afrontaba como que eran de la vida real. Al igual el médico, debemos utilizar las herramientas que tenemos para aprender, para hacer los mejores diagnósticos, para hacer las mejores marchas diagnósticas, para dar un tratamiento efectivo a nuestros pacientes. Entonces, los deportistas se colocan en entrenamientos arduos, en entrenamientos como que fuesen la realidad para poder hacer esto. Es lo que nosotros hacemos con nuestros pacientes. Nos sometemos a situaciones simuladas con nuestros compañeros, visitamos a algunos pacientes, practicamos la auscultación, la palpación, la percusión, y así nos vamos perfeccionando para cuando nos toque con los pacientes reales, cuando son nuestros pacientes. Fíjense bien, Leo Messi practicando aquí con uno de sus perros, a cómo hacer el dribbling, a cómo poder gambetear al perro, pero ¿cuánto le ayudó ese entrenamiento a Leo Messi para hacer todas estas gambetas y de los mejores goles que se han visto, para hacer estos disparos al ángulo? Todo eso fue practicado en situaciones no reales para que cuando afrontemos la realidad tengamos la capacidad de resolver y nosotros resolver ayudando a salvar la vida de nuestros pacientes. Entonces, las situaciones simuladas, ya sea con personas o sin personas, con maniquí o sin maniquí, cada una de esas nos ayudan a ser mejores, pero la lectura, el aprendizaje, el estudio que nosotros realizamos hace que las situaciones simuladas las vayamos perfeccionando para cuando nos toque en la vida real. Miremos una imagen, dos jugadas casi idénticas, un engaño de Scottie Pippen donde falla intencionalmente el tiro libre para que Michael Jordan remate la jugada, sorprendiendo a los demás. No creo que se le ocurrió a Scottie Pippen ahí. Todo estaba planificado. Si Michael Jordan empieza a correr desde antes, entonces fue practicado. ¿Qué pasó con esta de Leo Messi? Donde le permite hacer un gol a Suárez en un penal. No se le ocurrió ahí a Leo Messi, ya estaba preparado Suárez para disparar en esa situación. Volvemos, necesitamos entrenar en situación real o irreal, pero cada paciente nos va haciendo que tengamos mejores destrezas, que vayamos adquiriendo experiencia. Me preguntaba uno de mis residentes, doctor, ¿cómo era en su tiempo? ¿Cómo se aprendía en su tiempo? Pero en mi mente inmediatamente pensé, pero ¿por qué me pregunta por mi tiempo? Si este es mi tiempo, este es mi tiempo en donde cada día estoy aprendiendo cosas nuevas, donde cada día discuto cosas nuevas. Entonces los médicos todos los días estamos aprendiendo, todos los días nos estamos exponiendo a nueva tecnología, todos los días nos estamos modernizando. Entonces estamos utilizando el conocimiento del pasado, confrontándolo con el conocimiento del presente y buscando una herramienta y una solución para nuestros pacientes que sea ideal. La educación y la percepción de los estudiantes, decía en uno de estos artículos que la percepción de los estudiantes decía que sí, que el simular las acciones con los pacientes les permitía que ya cuando se enfrentaran a pacientes reales, tuvieran el conocimiento o al menos el protocolo de qué hacer con los pacientes. Hay una metodología de aprendizaje que puede ser demostrativa con casos clínicos, con videos, con discusiones, pero también esto nos permite que ya cuando nos exponemos al paciente real, la situación simulada nos permita ese déjà vu, ese de ya lo hemos visto, y a veces grabarnos, autograbarnos o usar un espejo, nos permitía encontrar que los pacientes pueden simular pacientes agresivos, pueden simular pacientes duditativos, pacientes que no son colaboradores. Entonces, cada quien aprendió en su tiempo, pero
lo que aprendió en algún momento debió ir a la vida real y la vida real es la que en verdad nos enseña qué hacer con los pacientes, pero debemos estar suficientemente leídos y entrenados para ser responsables con nuestros pacientes. Lo que aprendemos se volverá parte de quién seremos. Espero que sean unos grandes médicos y que continúen los que ya son médicos siendo mejores cada día. Pongan siempre el corazón y su mente en equilibrio para que puedan ser mejores con sus pacientes. Siempre cierro con esta frase de Benjamin Franklin. Recuerden que hoy ha sido un buen día para aprender algo. Espero que hayan aprendido algo. Decía Benjamin Franklin, cuéntamelo y lo olvidaré, enséñame y lo recordaré, involúcrame y aprenderé. Espero haberlos involucrado en esta charla y luego nos prepararemos ya para el segmento de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos. Espero que me puedan encontrar y compartir conmigo en las redes sociales, en Instagram, en Dr. Lorenzo Díaz Salazar. Muchas gracias al comité organizador, se les quiere mucho desde acá, desde Honduras, y nos veremos en el segmento de preguntas y respuestas.